Gracias. Doctor Didier, yo les pediría unos minutos, no me voy a demorar mucho para poderme concentrar. Yo creo que este es un proyecto, todos los que estamos acá presentes y la gran mayoría de colombianos están esperando hace mucho rato que se dé este debate. No se ha podido dar básicamente porque no ha conseguido el quórum necesario. Pero es un proyecto muy importante porque va a cambiar la Constitución de Colombia, o pretende cambiar la Constitución colombiana, para desarrollar el punto 2 del acuerdo entre el presidente Santos y Timochenko, del cual Maduro ha sido garante. Y entonces el gobierno y las FARC nos presentan este proyecto de reforma constitucional basados en los problemas que tenemos en el sistema electoral colombiano, en nuestra democracia. Evidentemente tenemos unos problemas muy graves de tiempo atrás. Tenemos financiación ilegal, topes que no se respetan, campañas costosas que hacen la primera etapa de lo que termina siendo un gran negocio de la corrupción, constreñimiento al elector, se ejerce violencia, hay falta de credibilidad en el sistema electoral, no hay independencia en la organización electoral y tenemos una grave crisis de abstención producto de esa fractura entre la credibilidad del elector y nuestras instituciones. Por supuesto que estamos conscientes del problema que se ha generado. El acuerdo, el punto 2 de este acuerdo ilegítimo, ilegal, de todas maneras hace referencia a la necesidad de crear una misión especial electoral. Y se crea esa misión especial electoral con una persona o un magistrado del Consejo Nacional Electoral, con un magistrado del Consejo de Estado, un representante de la Universidad de los Andes, 2 extranjeros y la representante de la MOE en Colombia. Esta misión se creó con el propósito de hacer un diagnóstico y de presentar una propuesta para que fuera debatida y votada en el Congreso de la República. Después de recibir el Gobierno Nacional la propuesta, comenzó a socializar lo que iba a presentar en esta reforma política. Lo primero que hay que decir es que esta propuesta de... Un segundo, doctor Prada. Por favor, honorables representantes a la derecha, honorables representantes, muy comedidamente les pido un poco más de silencio, por favor. Está interviniendo el representante ponente de archivo y creo que le debemos respeto y escucharlo atentamente, sin ruido en la sala, porque de lo contrario no puede concentrarse en su disertación. Por favor, silencio. Gracias. Gracias, presidente. Entonces, esta misión que trajo unas propuestas y que el gobierno fue socializando, coincidía en varias de las propuestas que el Centro Democrático habíamos presentado en el 2014 cuando llegamos a la presidencia, cuando llegamos al Congreso. Y básicamente recordaba la representante de la MOE, las quejas que se habían tenido en la elección anterior, la del 2015. Por ejemplo, 419 quejas de compra y venta de votos en la elección del 2015.
en 27 departamentos. Quejas que tenían ejemplos como este. Se pagaba el voto a 150.000 pesos por persona, y muchas veces, como la familia era grande, también se negociaba en combo. Entonces, la persona que recibía 150.000 pesos involucraba a otros miembros de su familia, 5 o 6 más, y la obligación al recibir los 150.000 pesos no era solamente votar por un candidato a una corporación o a una elección unipersonal, sino que el combo lo obligaba a votar por consejo, asamblea, alcalde y gobernador. Este mismo sistema de combos en la compra y venta de votos también se ha visto, según las denuncias, en la elección de Congreso y de Presidencia de la República. Muchas veces esos combos son para votar, para comprar votos y que voten por el representante y el senador, y de una vez dejan una cuota amarrada para el presidente de la República. ¿Cómo se van organizando? Les van dando 10.000 o 15.000 pesos de anticipo, y el día de las elecciones, con diferentes sistemas de verificación, se le entrega, después de votar, el resto de la plata. Así funciona esta compraventa de votos. Hay un dato curioso. Dice el delegado de la MOE que en el Atlántico, por ejemplo, hay algunos municipios donde hay registrados más electores que pobladores, para que ustedes calculen el robo permanente a la democracia. Y de este sistema de robo en la democracia, pues no podemos evitar referirnos a lo que pasó en la campaña del 2014, en la campaña presidencial del 2014. El presidente de la República no ha salido bien librado. Todos ustedes son conscientes y saben, a través de los medios de comunicación se filtró declaraciones como la del ex senador Otto Bula, donde manifestó que efectivamente le había entregado $1 millón al gerente de la campaña Santos Presidente. Y luego han sido escuchados otras personas en los diferentes procesos, entre otras cosas aquí, en la comisión de acusaciones. El señor Roberto Prieto aceptó que en el 2014 recibió dinero, recibió recursos de la firma Odebrecht, en el 2010, $400.000. ¿Qué pasa con esos $400.000? Que no solamente le generan, seguramente que viola los topes, sino que comete una violación a normas constitucionales y legales. El artículo 109 de la Constitución Nacional prohíbe financiar campañas electorales con personas naturales o jurídicas extranjeras. Y en esa campaña se violaron 3 normas al Código Penal colombiano en referencia a los delitos electorales. ¿Cuáles? Financiación con fondos prohibidos, violación de los topes y a los límites electorales, y omisión sobre los donantes, sobre las personas aportantes en las campañas electorales. El presidente de la República, la máxima autoridad en Colombia, no pudo escapar a este sistema corrupto. Por todas esas consideraciones, nosotros habíamos presentado, por supuesto, un proyecto estructural también al sistema electoral colombiano. La abstención en Colombia
La abstención en Colombia, para citar ese mismo caso, el caso de la elección presidencial, fue en primera vuelta del 60%. Es decir, solo el 40% de los colombianos participaron en primera vuelta y en segunda vuelta esa cifra subió al 52% de participación a un 52% de abstención a un 48% de participación. Muy grave. El gobierno entonces presenta este proyecto de acto legislativo diciendo que va a solucionar los problemas del sistema electoral colombiano. Y lo primero que tenemos que advertir, apreciados colegas, medios de comunicación, es que este proyecto no resuelve los problemas que tiene el sistema electoral colombiano. Y por el contrario, voy a tratar de demostrar cómo los agrava. Miremos, por ejemplo, la reforma que nosotros presentamos en el 2014, para haberla discutido con tiempo, para evitar los problemas que se presentaron en el 2015. Un voto obligatorio. La propuesta que contenía la misión electoral especial traía también un voto obligatorio. Este voto obligatorio que presentamos nosotros no es un voto obligatorio permanente, es un voto obligatorio temporal, por algunos periodos, para acostumbrar a los colombianos, dado que la compra y venta de votos se generalizó. Ya no es un tema regional, y me excusan los amigos de la costa porque en algún momento decían, no, ese es un tema de la costa. No, el tema de la corrupción política se generalizó en todo el territorio nacional, en todo el país. Hubiese sido muy importante intentar este voto obligatorio en un día hábil, en un día laboral, que facilitara al elector salir precisamente a cumplir con ese derecho, pero también con ese deber como ciudadano. Eso sin duda hubiese sido una herramienta bien interesante para combatir la compra y venta de votos. Con un subsidio de transporte. ¿Y por qué lo menciono aquí? Porque resulta que muchas veces hacemos propuestas de reformas legales o constitucionales sin establecer diferencias en las regiones, sin saber qué pasa con la realidad de una región y cuál es la realidad de otra. Es mucho más fácil entregar un subsidio de transporte para que se puedan desplazar y pueda ser reembolsado lo gastado en el transporte, a tratar, como viene en este acto legislativo, de garantizar entregar el transporte. En su momento explicaré por qué. Traíamos la financiación estatal de las campañas y la eliminación del voto preferente, pero protegiendo a las minorías y a los disidentes. Una de las críticas que se hace cuando se habla de la eliminación del voto preferente o de hacer las listas cerradas es que se restringe la democracia, es que nuevamente se impone el bolígrafo. Resulta que nosotros, convencidos de que tampoco puede ser la imposición del bolígrafo, contemplábamos en esta reforma la elección primaria, las consultas internas de los partidos, los mecanismos de democratización que le garantizaran a cualquier ciudadano, primero, tener la posibilidad de ir a competir con quienes están emulando en una contienda política, y que sean las urnas, los electores, los que definan el orden de la lista. La implementación del voto electrónico, y lo menciono porque hoy tengo una crítica como viene planteado. La implementación del voto electrónico con una verificación documental. Esa verificación documental nos permitía darle preferencia o mayor valor en caso de una diferencia, si existiera al final
el voto en la urna con el voto electrónico. Primaría siempre el voto en la urna. Igualdad al acceso de los medios de comunicación. Todos fuimos conscientes de lo que vivimos en la campaña también del 2014 y luego en la campaña del plebiscito. No existió equilibrio en el manejo de los medios de comunicación. Y la anterior ya pasó. Fue el presidente Juan Manuel Santos, el amigo de ustedes. Pero es que más adelante puede ser otro presidente. Y nosotros tenemos es que buscar la forma de regular la materia para evitar excesos, para buscar un equilibrio. Y la creación de un Tribunal Nacional Electoral totalmente independiente, con dientes suficientes, con herramientas para solucionar los problemas, las diferencias que se presentan en las elecciones, a ser mucho más ágil y que generara mayor confianza. Estas propuestas las habíamos presentado y, por ejemplo, vale la pena resaltar cómo en América Latina o en Sudamérica, miremos estos países: Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, todos, exceptuando Venezuela y Chile, tienen un voto obligatorio. Y este sistema de voto obligatorio, hay que decir que ha funcionado bien. Por el contrario, en confianza, en un indicador de confianza en el sistema electoral colombiano, Colombia está de penúltimo. Solamente somos superados por Haití. Y en materia de confianza al sistema partidista, a los partidos políticos, solo somos superados por Guatemala y Perú. A ese nivel de desconfianza hemos llegado los colombianos. Entonces, evidenciamos que lo que hemos hecho en nuestro país, que es incentivar el voto, no ha servido de absolutamente nada. Miren ese tema sobre el voto preferente. Además de lo que más adelante voy a explicar las ventajas, miren este tema nomás de análisis frente a los votos nulos en la votación de Congreso del año 2014. Votos nulos, 1.394.597 votos nulos, que equivalen al 10.5% del total de votantes en esa jornada electoral. ¿Por qué? Porque el voto preferente hace mucho más complejo entender al elector, facilitar al elector el derecho y el deber de votar. Comparémoslo con el del plebiscito, que fue una elección mucho más sencilla. Aquí en el plebiscito solamente fueron 170.000 votos nulos. Quiere decir que pasamos del 10.5% al 1.3% en este complejo sistema de votación en voto preferente. Presidente, para continuar yo vuelvo y le pido que me ayude con el silencio. Bueno, a ver, por favor, hago un llamado a los honorables representantes para que hagan silencio durante la intervención del señor ponente. Estamos nada menos y nada más que ante la ponencia de archivo de esta reforma que no modifica sino la constitución política del país y modifica sus propias reglas electorales, las reglas de financiación, de formación de partidos, las reglas que tienen que ver con el juzgamiento de los magistrados de las altas cortes. Esto no es un asunto menor, así que dada la trascendencia de estos informes de ponencia, les pido comedidamente, pero también les hago llamado a que guarden silencio.
De lo contrario, el señor ponente no puede seguir con su disertación. Por favor, silencio. Gracias. Gracias, señor presidente. ¿Por qué debe ser archivado el proyecto de acto legislativo? Primero, porque es extemporal. Estamos a menos de 5 meses de las elecciones. Todos, absolutamente todos, los que vuelven a aspirar al Congreso y los que no, porque también tienen amigos seguramente que lo harán, hoy están preocupados por esta reforma que genera una incertidumbre. Cambiar las reglas de juego, en lugar de haberlo hecho cuando presentamos la reforma en el Centro Democrático en 2014, hacerlo hoy, a menos de 5 meses, pero ojo, todavía falta la discusión en Comisión Primera de Senado y en la plenaria de Senado. Si bien nos va este proyecto de acto legislativo, terminará el trámite en el Congreso faltando 3 meses para las elecciones, sin contar la revisión de la Corte Constitucional. Entonces díganme ustedes si no hay una preocupación legítima en cambiar las reglas de juego a unos pocos días ya de la próxima elección en el mes de marzo. Hay que recordar que el 11 de noviembre, según el calendario electoral, se abren inscripciones para Congreso de la República. Duran un mes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Quién se va a poder inscribir? ¿Van a tener que cambiar la fecha de las elecciones? Señor ministro, usted como no me para bolas, por lo menos escuche las preguntas que de vez en cuando le haga. ¿Será que el gobierno está pensando en cambiar la fecha de las elecciones? Esa es una interrogante que le preocupa o nos preocupa a muchos colombianos. Este proyecto debe ser archivado porque consideramos que el fast track es ilegítimo. Y permítame decir lo siguiente, muchas veces he tenido que reiterarlo y en la comisión, pero es que no podemos pasar un proyecto tan importante como este sin recordar por qué argumentamos que el fast track es ilegítimo. Primero porque este fast track, porque así ya se le conoce en todas partes, es la consecuencia de la aprobación del acto legislativo 01 del 2016, que se le llamó en algún momento el acto legislativo para la paz, que en su artículo 5 tenía amarrado la entrada en vigencia del mismo acto legislativo a la refrendación del plebiscito, a la refrendación popular que se daría por los colombianos, por el constituyente primario, el 2 de octubre. Como nos dimos cuenta en la campaña, hubo una campaña muy desigual, una campaña del no, que aquí recuerdo muchos colegas, en medio, digamos, del calor, de la discusión, tal vez de los nervios, nos decían, los vamos a aplastar, aquí les vamos a ganar 80-20, el sí va a ganar 80-20, y nosotros humildemente lo que hacíamos era trabajar en las calles, buscar a través de los foros, en los medios de comunicación, en donde podíamos enviar un mensaje, advertencias sobre lo que significaría aprobar el acuerdo como estaba presentado. Hoy, el tiempo nos ha dado la razón. La implementación de todos estos artículos, de todos estos puntos del acuerdo, representados en los proyectos de ley, en los proyectos de acto legislativo, en el fast track, nos han dado la razón cuando hablábamos de impunidad, cuando hablábamos de no pagar cárcel por los crímenes atroces, por los crímenes de lesa humanidad, por el que violó niñas, por el que desapareció niños, por el que puso la bomba del Nogal, y esa misma limitación que queríamos que tuvieran quienes participarían en política, tampoco la tuvieron, y hoy esa implementación nos da la razón. Y en el punto de tierras, y en este tema de la reforma política, este tema de la reforma política
es uno más de los proyectos que ya se han aprobado. Hay un acto legislativo aprobado, entre otras cosas hago un paréntesis para desde aquí enviar un mensaje optimista a los colombianos, en el cual tenemos autorizado iniciar un proceso de referendo derogatorio, al igual que el de Justicia Especial de Paz y al igual que la incorporación del acuerdo en la Constitución Nacional y el blindaje del cual la Corte se pronunció hace un momento, hace unos días. Esta participación política les permite sin ninguna restricción llegar al poder. Hoy, el único senador elegido, hoy, óiganme bien, el único senador, el único congresista elegido es Iván Márquez. ¿Y por qué? Porque Iván Márquez encabeza la lista de Senado de la República que va a presentar las FARC. Y así no tengan un solo voto y ya tienen 5 cupos asegurados. Así que el señor Iván Márquez, con 28 sentencias en contra, con cerca de 200 años de condena, no va a pagar ni un solo día de ningún tipo de sanción o de ningún tipo de restricción a su libertad, y por el contrario lo vamos a ver en el Senado de la República. Eso es lo que advertimos nosotros, y eso mismo que estamos advirtiendo, que estamos diciéndole a los colombianos que la implementación nos dio la razón, también lo hizo el Consejo de Estado. Y vale la pena decirlo. Vale la pena decirlo porque mediante providencia del magistrado Carlos Enrique Moreno, resolvió la demanda de nulidad electoral y dejó muy claro, primero, que en la aceptación de dicha demanda, la magistrada Lucy Janet Bermúdez se excedió, cometió errores, seguramente para hacerle un favor al gobierno, y segundo, que el resultado del no fue legítimo, que ganamos sin decir mentiras, que las mentiras estaban en la otra campaña. Así que el fast track es ilegítimo porque de donde acá existió una refrendación popular de la cual tenía amarrado el artículo 5 del acto legislativo 01 del 2016. No lo hubo. Se inventaron el presidente Santos, las FARC y el presidente del Congreso de ese entonces, se inventaron una fórmula para que los congresistas, como representantes del pueblo colombiano, refrendaran el acuerdo, cuando era una refrendación popular por el constituyente primario, no derivado. Pero además tenemos que hacer la siguiente reflexión, que vale la pena también decirla. El 85% del Congreso se enfrentó con el pueblo colombiano que ganó en las urnas. ¿Por qué lo digo? Porque el 85% del Congreso estaba con el sí, y el pueblo colombiano los derrotó. Solamente el 15% del Congreso estábamos haciéndole campaña al no, que fue el centro democrático. Más evidencia imposible. Por esa circunstancia, creemos que el fast track es ilegítimo y lo vamos a sostener siempre. Pero además se les olvidó una cosa: la sentencia 379. La sentencia 379 del 2016 le dio fuerza vinculante, al resultado del plebiscito. El presidente de la República tenía la obligación de atender ese resultado del plebiscito. Perdón, yo les pido que me permitan adelantar. Entre más rápido termine, más rápido lo votamos. Si me quieren acompañar y si quieren votar en contra, pues también. Gracias, presidente. Siga, representante. Por esas consideraciones, no votamos en el fast track. Por eso siempre, antes de cualquier proyecto, advertimos, porque es nuestro deber con los colombianos, con los que se abstuvieron, con los que votamos que no y ganamos, incluso con los del sí, porque este tema ya es un tema jurídico.
es un tema de seguridad jurídica, es un tema constitucional. Aquí se pasaron las normas creadas por el mismo Congreso. El artículo 5º del acto legislativo fue aprobado por ustedes mismos, y seguro que ustedes mismos fueron los que lo llevaron al acto legislativo. Ese desconocimiento, por supuesto, tenemos que advertirlo. Segundo aspecto por el cual creo que hay que archivar el proyecto: conexidad con el acuerdo final. La sentencia C-160 del 2017 además tengo que advertir también que la misma Corte Constitucional, en sentencias muy cercanas en el tiempo, la misma Corte Constitucional entró en contradicciones. Pero remitámonos simplemente, para agilizar el trámite del proyecto, a los criterios de la Corte para las facultades extraordinarias del presidente y para la utilización del mecanismo llamado Fast Track. El Fast Track, para que además lo entiendan los colombianos, es coger el procedimiento legislativo en el Congreso y pegarle una apretada muy grande, meterlo en un horno microondas y sacarlo muy rápido, sin mayor deliberación, sin mayor debate, por la urgencia, entre comillas, de la implementación del acuerdo. ¿Qué dice la sentencia C-160 del 2017 en materia de conexidad? Se refiere básicamente a tres aspectos. El primero, la conexidad objetiva. Esa conexidad objetiva se refiere al vínculo cierto que debe existir entre la materia del acuerdo, del cual se va a regular en el Congreso, y las normas que se van a debatir o que van a ser objeto. Entonces, la conexidad se refiere a ese vínculo que debe tener o lo contenido en el decreto ley o lo propuesto en el procedimiento del Fast Track con el acuerdo final. Para eso tenemos que decir que se desconocerá esa conexidad objetiva cuando la materia regulada, aunque en un primer momento parezca que tiene una conexidad con el acuerdo final, exceda los propósitos de su implementación. Y dice sobre la conexidad que no solamente debe ser la objetiva, sino tener una conexidad estricta. Y esa conexidad estricta también puede denominarse como un juicio de finalidad. El para qué. Aquí se refiere a toda la carga argumentativa que debe tener el gobierno para demostrar ese vínculo existente entre la parte del acuerdo y las normas que están tratando de sacar adelante vía Fast Track, en este caso, o vía decreto ley. Y básicamente esta conexidad estricta obedece al principio de separación de poderes. Durante el procedimiento del Fast Track se limita, por supuesto, la participación de los congresistas, y ni hablar en los decretos ley, y eso afecta de alguna forma el equilibrio que debe haber entre las ramas del poder público. Por eso esta conexidad supone dos niveles: uno, identificar la parte del acuerdo, y dos, identificar la parte normativa y demostrar con argumentos que hay un vínculo existente. Y por último, para no demorarme porque me están acosando con el tiempo, la conexidad suficiente, que es básicamente demostrar esa estrecha proximidad durante el desarrollo normativo que tiene el articulado en este caso, o el decreto ley cuando hace uso de las facultades del presidente,
con el punto específico del acuerdo que se pretende implementar. Aquí concurren básicamente dos cosas: una motivación y una argumentación. Tercer aspecto por el cual se debe archivar este proyecto: el estudio de los artículos. Lo primero que tenemos que decir es que la Constitución la han cogido aquí como un árbol de Navidad para colgarle absolutamente de todo, para colgarle absolutamente de todo. Muchos de estos artículos que están acá, de los que quedan, porque ya son muy pocos, afortunadamente, podrían estar en la ley, en la reglamentación. Es más, no deberían estar en la Constitución Nacional. Miren, lo primero que tenemos que advertir es que quitamos el artículo número 1 que traía este proyecto, que le quitaba las atribuciones a la Contraloría y a la Procuraduría para favorecer a Gustavo Petro. Este artículo tenía nombre propio, era para Petro, y de carambola ayudaba también a otros amigos del presidente y seguro también de las FARC. Le quitamos la pérdida de investidura que traía este artículo. Creo que lo que hacía este proyecto con la pérdida de investidura era desnaturalizar la figura de la pérdida de investidura como herramienta eficaz para luchar contra la corrupción. Y le quitamos el Consejo Electoral Colombiano como lo traía el presidente Juan Manuel Santos, que no era otra cosa sino buscar que en los próximos 8 años tuviera un organismo electoral bajo su mando. Iban a ser elegidos 3 por los presidentes de las altas cortes, que los maneja él, 3 por el Congreso, que lo maneja él, y 3 por el mismo presidente Juan Manuel Santos por 8 años. Por 8 años. Y además decía que deberían ser nombrados antes del 20 de julio del 2018, es decir, antes de que el candidato o el presidente electo se posesione. Artículo 3. Este artículo 3 que viene aquí en la ponencia propone un reconocimiento de personalidad jurídica a una institución, digamos, intermedia entre el partido político y los ciudadanos. Se crean los movimientos políticos con un requisito muy simple. Óiganme bien, porque este tema es un tema que les va a servir a ustedes mucho. Con el 0.3% de firmas del censo electoral, es decir, cerca de 100.000 firmas, se puede constituir un movimiento político. Un movimiento político del cual, según el acuerdo también, el Estado queda obligado a propiciar la transformación del movimiento político a partido político, pero que desde la figura del movimiento político tiene muchas ventajas, incluido el tema de financiación que ahora les voy a contar. Este artículo va en contravía de lo que ha venido haciendo el Congreso precisamente para fortalecer los partidos. ¿Cómo así que ahora hablamos de un discurso de fortalecimiento de los partidos y vamos a crear movimientos por todas partes? Y eso que sin tener en cuenta lo que está pasando en las regiones. Entonces, si tenemos problemas con los indígenas en el Cauca, allá se inventan seguramente ir y motivarlos para que con 100.000 firmas constituyan un movimiento y así regionalmente incendiar este país. Este artículo no es otra cosa que una operación avispa para partidos de izquierda, partidos pequeños que hoy tienen la posibilidad de agruparse con las FARC en un partido grande, pero lo que les permite esta reforma política es precisamente una cantidad de pequeños partidos que van a compartir la financiación estatal y la van a dividir en partes iguales. Ante la proliferación de partidos después de la Constitución del 91, el Congreso de la República y diferentes gobiernos han legislado para buscar el umbral, la ley de bancadas, el freno al transfugismo y con ello una mejor participación. Aquí lo que van a hacer ustedes mismos es devolverse de lo que ya habían conseguido. Miremos
el artículo cuarto. El artículo cuarto dice: el Estado concurrirá a la financiación del funcionamiento de los partidos políticos con personalidad jurídica. Óiganme bien, el 30% se distribuirá en partes iguales entre todos los partidos con personalidad jurídica. Hoy las FARC ya van a ser un partido político con personalidad jurídica y ya ellos vienen a repartirse el mismo presupuesto de los partidos más grandes que existen hoy en la democracia colombiana, para no citar ningún ejemplo. Pero en la medida en que nuevos partidos, pasando de movimiento político a partido político, entren a hacerlo, van a beneficiarse de esta financiación. Entonces, hoy tenemos 10 partidos aproximadamente y se van a dividir el presupuesto en 10. Cuando con este proyecto ya no sean 10 partidos, sino que sean 30, los partidos de ustedes van a recibir la tercera parte de lo que están recibiendo, y los partidos de izquierda en esta operación avispa van a recibir muchísimo más de lo que hoy puede cualquier partido recibir. Esa desigualdad es la que tienen que pararle bolas, porque hoy no es solamente complacer un gobierno que ejerce presión en el Congreso de la República, y digo que ejerce presión con pruebas. Aquí hay voy a aprovechar para decir lo siguiente: aquí hay un parlamentario, no voy a decir el nombre para no hacerlo quedar mal, pero en la antepenúltima sesión donde intentamos esta reforma política dijo: ¿dónde está el señor Valdés? Que se vaya el señor Valdés, no lo quiero en el recinto porque si no, no le voto. Entonces yo me acerqué porque estaba con más y le pregunté quién es Valdés. Me dijo: un tipo que está en la presidencia y a uno cuando llega ya lo mandan primero donde él. Y resulta que él me dijo: venga para acá que tiene semáforo amarillo. ¿Y cómo así que tiene semáforo amarillo? Dijo: sí señor, porque usted no ha votado todos los proyectos que nosotros le hemos dicho. Ese es el tratamiento que tenemos hoy en día entre el gobierno nacional y el Congreso de la República. Ese señor Valdés, después averigüé que es una cuota de Sergio Fajardo, el adalid de la anticorrupción, de los que vienen haciendo campaña contra la corrupción, el que maneja el computador de Palacio, un corrupto. Y estas campañas, miren lo que viene más adelante, dice: la campaña política tendrá preponderantemente financiación estatal. ¿Qué es eso de preponderantemente? Le escuché incluso observaciones de los mismos ponentes. ¿Qué es eso de preponderantemente? ¿Por qué no aterrizan eso? ¿Por qué no lo dejan claro? ¿Por qué no le ponen un porcentaje y dice: el Estado va a financiar con tal porcentaje o con todo? Pero no pongan preponderantemente, porque eso no sirve absolutamente de nada, eso no dice nada. El 40% en partes iguales entre todas las organizaciones políticas con candidatos inscritos. Óiganme bien, aquí ya no juegan los partidos políticos, sino que cuanta organización política tenga candidatos inscritos, aquí juegan los movimientos que se van a crear con cada 100.000 firmas. Tienen derecho a repartirse el 40% de la financiación estatal. Y por último dice aquí: el Estado garantizará el funcionamiento del servicio público de transporte en todo el territorio nacional. Díganme los amigos de Baupés, díganme los amigos del Guaviare, díganme los amigos del Bichada, ¿cómo le pueden garantizar a todos los electores el transporte para ese día de elecciones? Yo, como huilense, puedo decir: nomás en Garzón tenemos 100 veredas. ¿Cómo nos va a garantizar el Estado la participación, el transporte público para los electores de Garzón, que son 100 veredas y son pocas las chivas, los mixtos, los buses que suben allá, o los jeep o las camionetas? ¿Cómo le va a garantizar?
el Estado viene regulando una cantidad de cosas sin tener en cuenta la realidad de la región. Y entonces, ¿cómo le va a garantizar el transporte por los ríos, en el Baupés, en el Bichada, en el Guaviare, en el Amazonas? Lo que creemos nosotros es que hay que aterrizar esto con un estudio regional, que dé de verdad una solución eficaz, efectiva, y no simplemente poner en el papel una cantidad de condiciones que no se van a cumplir. Doctor Prada, discúlpeme por esta intervención, pero le ruego ya que concluya. Ya voy a concluir, presidente. Intervención. Gracias. Artículo 8. Óiganme bien este descaro. Listas cerradas y bloqueadas para el 2022. Fast Track, como lo dije hace un rato, es un procedimiento abreviado urgente. Lo necesitamos ya para el 2022. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que para el 2022? Eso no tiene ninguna justificación. Eso no pasa ningún examen de lógica. Pero resulta que nos enteramos de otra cosa, señor ministro. Aprovecho para invitarlo a que usted se sacuda del ministro Cristo, de la sombra de Cristo. ¿Y por qué lo digo? Porque en una bancada liberal, en una reunión de bancada liberal, Cristo les dijo: vamos a llevar al Centro Democrático a que apoye las listas cerradas. Y luego les vamos a meter el Senado regional para joder a Uribe. No, señor Cristo no merece ningún tipo de análisis a esa observación tramposa. A nosotros no nos molesta que trate de hacerle trampa al Centro Democrático, porque entre otras cosas estamos listos para competir regional o nacionalmente. El tema es cambiar la Constitución y cambiar el sistema electoral colombiano para favorecer un caso en particular de un momento coyuntural. Ahí le está haciendo trampa es a los colombianos, y todo este proyecto se lo dejó al señor ministro del Interior cuando era viceministro. Esta es su oportunidad, viceministro, para que usted se sacuda de ese viceministerio y asuma el Ministerio del Interior y no se deje mandar más de Juan Fernando Cristo. Hay un artículo que tiene que ver con el transfugismo. Nosotros creemos que esa práctica pues no es conveniente, a pesar que les confieso, hay unas personas valiosas que nos han manifestado que quieren entrar al Centro Democrático, pero creo que es necesario esperar una legislatura y que ahora no van a poder. El nuevo esquema estructural. Doctor Prada, ya me toca interrumpirlo, doctor Prada. Oh, silencio allá, doctor Ospina. No es con gritos, no, señor. Respete la palabra del ponente, respete la palabra del ponente. Me hace el favor. Doctor Prada, por favor, ahora sí concluya. Es tan amable. Venga, lea el reglamento. Es una reforma constitucional, apreciados colegas. Vamos a cambiar la Constitución y solamente está el Centro Democrático presentando una ponencia de archivo. El resto están de acuerdo seguramente. Entonces, permitamos que por lo menos podamos expresar con argumentos, tranquilos, sin gritar, sin violentar la armonía en el recinto, teniendo en cuenta la ley quinta, que muchas veces por ignorancia se cometen errores. El nuevo esquema funcional del Consejo Electoral Colombiano. Oigan, miren esto. Ya les había comentado sobre lo que significaba la propuesta que traía el gobierno, que era básicamente, en lugar de hacerlo más independiente, lo que quería era hacerlo mucho más dependiente. Se lo quitamos. Ahora de toda esa propuesta que traían no quedó casi nada. Y en esta propuesta solamente le quiere quitar el nombre, cambiárselo para que nos toque cambiar inclusive los letreros, la papelería, todas las cosas que digan Consejo Nacional Electoral. Y adicionalmente quiere politizar ahora las facultades de Derecho de las universidades. No contento el gobierno con lo que está pasando con la justicia, ahora quiere que sean las universidades públicas y privadas las que nominen a los magistrados del Consejo Electoral Colombiano, que es como ahora pretenden que se llame.
por supuesto que no estamos de acuerdo. Esto lo que nota es una... Bueno, ahora sí se despide ya, pero de verdad, doctor Prada, por favor. Le hemos dado suficiente tiempo para hacer una exposición muy importante, pero yo creo que ya es hora de terminar, dado que esta es una agenda abultada, doctor Prada. Gracias, presidente. Para terminar, muy rápido. Este proyecto pues no sirve sino para agravar los problemas. Nos trae este Consejo Nacional Electoral, el Consejo Electoral Colombiano, la facultad del voto electrónico, pero sin nada más. Y yo tengo que decir, ¿qué pasó en los Estados Unidos en las elecciones del 2015, de 2016? En 8 estados, ustedes saben que la elección en los Estados Unidos es con colegios electorales y además que cada estado regula su funcionamiento, en fin. Pero el voto electrónico tuvo problemas en 8 estados. Incluso se llegó a decir que hubo hacker ruso que afectó las elecciones del 2016. En Venezuela, ni se diga, solamente en las últimas 2 elecciones, este mismo año, hemos tenido, ante la evidencia en el mundo, el robo de las elecciones. Nos preocupa mucho ese voto electrónico sin ningún tipo de reglamentación ni de límite. Y por último, el Tribunal de Aforados, que más quisiéramos nosotros, que hemos impulsado las reformas de verdad a la justicia, las reformas estructurales al Estado, quitarle la impunidad a esos magistrados bandidos que compran y venden sentencias, a esa corrupción de las altas cortes que tiene hastiado al país. ¿Qué más quisiéramos nosotros que propusimos un tribunal de aforados totalmente independiente, que aquí tuviéramos la voluntad del gobierno, que no la tuvo, ni en el equilibrio de poderes, ni en las reformas que ha tratado de hacer a la justicia, como la que hizo en la anterior legislatura y que terminó culpando a los conciliadores cuando el presidente de la República era quien hablaba con ellos? Así que este tribunal de aforados lo que pasa es que no tiene ningún tipo de conexidad con el acuerdo, con el punto 2 del acuerdo, que es el que desarrolla esta reforma política. Tengo diferencias claras con la comisión, que trae una recomendación en sentido contrario. Estoy convencido que el tribunal de aforados lo han metido en esta reforma como excusa para empujar la reforma. Si se tiene voluntad, si el gobierno de verdad quiere por lo menos empezar a limitar la impunidad de estos magistrados de las altas cortes y de los que tienen, de los altos funcionarios del Estado, presentemos un proyecto de ley distinto, independiente, para que le demos un trámite adecuado y no se nos caiga en la Corte Constitucional. Mil gracias y espero que archivemos este proyecto. Que Dios los bendiga. Muy bien.